es una manera de abrirte a la vida, estás solo en un país que no conoces a nadie y claro, te tienes que sacar tú solo las castañas del fuego, entonces es muy bien para, o sea, es muy bueno para la vida, para tu futuro, para todo. Con la tontería de irme de Erasmus he aprendido, aparte del inglés y el italiano que lo llevaba, he aprendido portugués y ruso, entonces es eso por una parte los idiomas. Luego a nivel personal te haces más responsable, más organizado, tienes como tu vida allí, también como que te ha abierto un mundo. Y luego a nivel académico, por supuesto, porque todas las asignaturas en otro idioma, son distintas profesoras, distinto, ¿cómo se llama esto? Nivel académico también, es todo. Cosas buenas que me llevo, pues que he podido conocer a gente de todo el mundo y he podido viajar por los países de alrededor a un precio muy económico. La experiencia de Erasmus me va a ayudar muchísimo a nivel de trabajo, encontrar trabajo, porque desarrollas el inglés. Después en el currículum es un punto súper importante para las empresas y súper importante en mi caso la universidad que elegí. Al principio, cuando llegas a otro país, lo pasas un poco mal porque no conoces a nadie, no sabes los medios de transporte que tienes que coger, que utilizar, dónde tienes que comprar la comida. Pero yo tuve suerte porque vino una chica de la Universidad de Lillebelt, de mi body, y me ayudó al principio, me recogió en el aeropuerto y me llevó a casa. Una vez allí ya pues tienes que conocer a gente, que en una semana pues conocerás a todo el mundo que hay allí y te das cuenta de que todos están como tú, queriendo conocer a gente y al final acabas haciendo amistades. Por ejemplo, cuando llegamos, lo que más nos costó fue el hecho del idioma, porque ir a clases de inglés, a ir a una clase en la que totalmente es todo en inglés, pues eso cuesta como adaptarte, pero vas acostumbrando el oído y al final sin darte cuenta te das cuenta que ya puedes tomar apuntes sin pensar mucho, pero claro, al principio cuesta. Al principio pues sí que estás un poco perdido, es un idioma que no vas a entender, aunque ahí entienden mucho el inglés y lo practican, pero sí que te puedes sentir un poco perdido. Pero bueno, la gente en Finlandia, los finlandeses, aunque son muy secos, luego te ayudan en todo lo que pueden y suelen ser bastante simpáticos. Y luego también os juntaréis con gente que va a estar igual que vosotros, por lo que en los primeros días sí que podéis sentiros un poco perdidos, pero cuando ya os hagáis al ritmo de ahí, os lo vais a pasar genial. La experiencia la recomendaría porque te desarrollas a nivel personal, aprendes conocimiento sobre otras culturas, aprendes el idioma y lo mejoras, conoces muchísimas personas, conoces muchísimas ciudades, si te lo montas bien puedes viajar muchísimo porque hay tiempo para todo y porque hay que hacer el Erasmus sí o sí, porque para mí es el curso más importante de la carrera, ha sido el curso más importante de la carrera. He aprendido más este año que en todo lo que llevo de carrera. Porque no solo es aprender a nivel de estudios, es aprender a nivel de desarrollar, de afrontar exámenes con otro idioma, que a la hora de la verdad no es tan difícil, solo que al principio te da miedo. Yo me fui con un nivel de inglés bastante bajo y no he tenido problema. He tirado para adelante y te haces, porque no es lo mismo. Muchos nos pensamos que no sabemos inglés, pero a la hora de la verdad, cuando te ves allí, sacas el inglés que ya has estudiado durante toda tu vida, aunque no se te haya dado bien, y se puede afrontar perfectamente. Sin duda, la experiencia de Erasmus hay que vivirla, porque es una vez en la vida y una vez lo vives, te gustaría revivirla otra vez. Yo si pudiera, continuaba allí de Erasmus toda mi vida. Y nada, yo animo a todo el mundo de que se vaya de Erasmus porque sin duda no te va a defraudar. ¿Y por qué recomendaría ir de Erasmus? Pues yo creo que ha sido la experiencia que más me ha ayudado en la vida, no solo como persona, sino también pasar a la universidad en una metodología totalmente diferente. Nosotros fuimos a un colegio y ves cómo trabajan allí los niños y las niñas y es totalmente diferente a cómo se hace aquí y está bien porque conoces también otros métodos de trabajo. Como experiencia no me queda más que recomendarla encarecidamente a cualquier estudiante que se lo esté planteando
A nivel personal resulta muy enriquecedor conocer gente de otros países, ver cómo viven allí, ver cómo viven en el país donde estás, conocer gente de otras culturas, ver que te ayuda a darte cuenta de que depende de donde seas ya vas a ver las cosas de una manera o de otra. Y eso a mí por lo menos me ha ayudado a abrir la mente mucho. Vamos, que sí lo recomiendo, quien no se vaya se pierde, vamos, todo. Todo lo que puedes hacer bueno en tu grado, en la universidad, es irte de Erasmus, y si no lo haces has desaprovechado tu universidad. Y recomendaría la experiencia porque ya a nivel personal te hace crecer. Si nunca has vivido solo, tienes que espabilar, tienes que empezar a hacer tus cosas, tu compra. Es verdad que al principio llamas a tu madre 25 veces al día y esto cómo se hace y cómo hago lo otro y qué compro ahora, pero nada, una vez te acostumbras ya vas solo y además te hace crecer también porque cada cosa que quieres no tienes a nadie que te... Bueno, sí tienes a tus amigos de allí que te pueden ayudar, pero tienes que empezar a desenvolverte por ti mismo. La vergüenza desde luego la pierdes en una semana y no da miedo nada. Entonces creo que es una experiencia muy buena. Además también allí conocimos mucha gente que se fue de Erasmus y se quedó porque le ofrecieron trabajo. Entonces creo que ir de Erasmus también te ayuda después a encontrar trabajo más fácilmente porque es que te cambia completamente. Nos dijeron que había una frase que cuando tú vuelves del Erasmus llegas a tu casa y todo está igual, pero tú ya no eres el mismo. Y es completamente verdad.